Te equivocas, ¿what? Los católicos no creemos en la evolución y sí creemos en Adán y Eva. Los católicos no creemos en la evolución. Los católicos creemos en la evolución, jajajaja, estás mal informada. Los católicos no creemos en la evolución. Soy cristiana católica. La Iglesia Creo Católica que te cree en la equivocaste al decir que evolución. la Iglesia I don't cree en la think so. evolución y no en No Adán y escuché Eva. que la Iglesia Católica Eso no cree es en la cierto. evolución. La Iglesia Oh no, ¿acaso he mentido? ¿Acaso estas personas están exponiendo mi ignorancia y mi arrogancia al pretender saber más que ellos de su propia religión? Un prefacio breve. La evolución es solo el hecho de que la distribución genética cambia a través del tiempo, lo cual es un hecho indiscutible que observamos todo el tiempo en la naturaleza. No es un debate, sabemos que ocurre. Pero la teoría de la evolución es un conjunto grande de ideas que se integran y explican una montaña enorme de observaciones de diferentes disciplinas, incluyendo embriología, paleontología, fitología, bioquímica, anatomía y geofísica. En el lenguaje cotidiano, la palabra teoría significa sospecha o incluso es sinónimo de hipótesis, pero en la ciencia una teoría es una explicación de varios fenómenos a través de una sola idea. Por lo tanto, la teoría de la evolución es el conjunto de muchas ideas que explican las observaciones que la humanidad ha tenido por milenios. Es la teoría la que precisa y meticulosamente explica los hechos, y los hechos son indiscutibles. La evolución es real, no hay necesidad de convencer a nadie de que lo es. Puedes estar maravillado por el poder, belleza y simplicidad del proceso de la evolución o puedes no entenderla. Si no la comprendes, quedas invitado a hacerlo. Lee, mira videos, edúcate. Si crees en Dios, eso es genial. De lo siguiente se trata este video. Entender y aceptar la ciencia no te abstiene de creer en Dios. Y la Iglesia Católica lo sabe. Hola personitas del mundo, dejo abajo un link en el que está disponible el discurso completo del Papa Francisco que dio el 24 de octubre del 2017 en la Pontificia Academia de las Ciencias, que es una academia científica en la Ciudad del Vaticano. El link provisto es de la página oficial de la Santa Sede del Vaticano. En dicho discurso, el Papa pone en palabras lo que cualquier católico estudioso y con sentido crítico cree acerca de la evolución y el Big Bang. Cito textualmente del discurso del Papa. El Big Bang, que hoy se sitúa en el origen del mundo, no contradice la intervención de un creador divino, sino que la requiere. La evolución de la naturaleza no se contrapone a la noción de creación, porque la evolución presupone la creación de los seres que evolucionan. Saben, el mismísimo catecismo de la Iglesia Católica sí sugiere que el relato de Génesis es simbólico. Les leo lo que dice el numeral 362. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico, cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Y déjenme leerles esta parte del numeral 283. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador. Para nada la Iglesia Católica excluye la ciencia para poder creer en el Creador. De forma bastante más concluyente y obvia están las anotaciones de la Biblia latinoamericana, que es una Biblia católica, una de las más utilizadas en el continente, sellado, ¿no?, por el arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Tanto la introducción como las notas al pie de página explican que Génesis no es literal, incluso habla directamente de forma breve del concepto de la evolución. En esta parte de la introducción, ¿quién escribió el Génesis? No olvidemos que el pueblo de la Biblia se fue constituyendo poco a poco por la aglomeración de tribus nómadas que no sabían leer ni escribir. Sus tradiciones se transmitían oralmente. En la época del rey Salomón,
un escritor desconocido compuso una primera historia del pueblo de Dios. Puso por escrito los recuerdos y leyendas referentes a Abraham y a su familia que los israelitas se transmitían de padres a hijos. Para hablar de los tiempos anteriores, utilizó en parte la literatura de los babilonios y sus poemas referentes a la primera pareja y el diluvio, pero también los transformó profundamente para que estas historias expresaran una visión del mundo que procedía de su fe. Mucho más tarde, cuando los judíos volvieron del destierro a Babilonia en el siglo V a.C., sus sacerdotes añadieron muchos párrafos y fueron ellos los que compusieron el poema de la creación en 7 días. Tenemos que hacer un esfuerzo para mirar esta página de una manera sencilla. Desde hace 150 años ha habido demasiadas discusiones sobre el tema de la creación según la Biblia y según la ciencia. No encontraremos aquí datos históricos o científicos. Tenemos pues aquí una palabra de Dios, pero no leamos ese texto como si nos entregara la comprensión cristiana del universo. Como todas las religiones del pasado, tuvieron sus cosmogonías, es decir, sus relatos sobre el origen del mundo, así también la Biblia tuvo los suyos. Eso es sobre lo primero, y si nos vamos unas páginas después, la anotación continúa diciendo específicamente respecto a la evolución. La Biblia y la evolución. Ya sabemos que este relato no pretende decir cómo empezó la raza humana. Si preguntamos cuál ha sido la prehistoria de la raza humana, cómo se relaciona con las otras formas de vida animal, esas son preguntas que la gente de aquel tiempo no se planteaba y para las cuales la palabra de Dios no tiene respuesta. Dios deja que lo investiguemos nosotros y es lo que hacen los científicos. Yo no soy católica, nunca lo he sido, de hecho soy atea, así que no tengo autoridad para hablar acerca de las creencias de la iglesia, pero afortunadamente estoy rodeada de católicos. Mi esposo Eric lleva toda la vida en la iglesia, básicamente desde que nació, pero hace 17 años se unió a un grupo de la iglesia llamado Renovación Carismática. A través de los años y gracias a pertenecer a la iglesia en este grupo, ha aprendido mucho acerca de lo que la iglesia de verdad cree en lugar de lo que la gente piensa que cree. Y además de católico, es como yo un amante de la ciencia y del progreso. Por ello, lo he invitado al canal a hacerle una entrevista para que hable con nosotros de la posición de la iglesia respecto a la ciencia. Hola amor. Hola. Gracias por acompañarme hoy en esta entrevista. Ok. Okay. Preparé una serie de preguntas en los que podemos hablar acerca de las creencias de la iglesia católica y la ciencia. Así que, primera pregunta. ¿La iglesia y la Biblia se toma de forma literal o no? No se toma de forma literal. Incluso la Biblia latinoamericana, en uno de sus notitas, dice no tomar todo al pie de la letra. Aquí dice, notas, no tomar todo al pie de la letra. Ok. Si no se toma de forma literal, ¿de dónde sacan las normas a seguir, las creencias que van a tener, etcétera? ¿Qué determina qué es lo que creen? Sí, la Biblia, pero una interpretación completa, más amplia. La Biblia más la tradición de la iglesia. Pues ahí es donde tomamos las normas. La iglesia católica se define católica porque es universal, pero también porque tiene la plenitud de la enseñanza de los apóstoles. Es decir, no solo la Biblia, sino también la tradición de la iglesia, que viene desde los apóstoles y que no está escrita en la Biblia, está escrita en otros documentos como la Didache, las cartas de los padres de la iglesia, el catecismo de la iglesia católica, incluso el derecho canónico y otras cosas más. Pues, ok, pero entonces si la iglesia tiene todos estos otros documentos que recopilan lo que es la tradición, eso no es algo incorrecto, o sea, no merece ser la Biblia la única autoridad, siendo que la misma Biblia habla acerca de cómo la tradición de los hombres es algo malo que no se debe de seguir. De hecho, por eso a partir de la Reforma Protestante, todas las denominaciones que son cristianas pero que abandonaron a la Iglesia Católica rechazan la tradición apostólica precisamente porque toman de forma literal la Biblia, donde llama a Jesús que la tradición es mala. Sin embargo, uno de los textos principales, Jesús está condenando
una tradición en particular. Esa tradición era la que Jesús estaba condenando puntualmente, esa. O sea, no dijo todas las tradiciones o cualquier tradición que venga de ahora en adelante o toda tradición que exista o cualquier cosa que se le llame tradición va a estar mal intrínsecamente. Eso no lo dijo. ¿A qué se refiere o a qué nos referimos con la tradición de la iglesia? A todo lo que vino o devino de el envío de los apóstoles como transmisores de su mensaje. Incluso Pablo felicita a los tesalonicenses cuando en una carta les escribe de que hacen muy bien en seguir los preceptos, aquello que se les ha enseñado de forma escrita o oral. Entonces la forma oral es la tradición. Todo eso que se transmite de palabra y no está escrito es tradición. Entonces Pablo habla acerca de esa tradición que es buena, los felicita y además esta tradición nos llega a nosotros actualmente por la sucesión apostólica. Entonces cada uno de esos discípulos fueron formando nuevos discípulos. Entonces los apóstoles elegían a sus sucesores para que fueran aquellos que continuaban con el mensaje y la tradición que ellos les transmitían, cómo ellos interpretaban las palabras de Cristo y cómo las debían de seguir compartiendo con los hermanos. Entonces la sucesión apostólica nos garantiza que el mensaje está llegando hasta nuestros tiempos conforme Cristo lo decía. Porque si tú tomas ahorita un obispo y investigas su antecesor y a su antecesor o quién lo nombró, te vas a dar cuenta que al final de la línea vas a encontrar uno de los 12 apóstoles. Entonces la iglesia obtiene sus normas a seguir de la Biblia, sí, pero también la tradición. Ninguno se contradice entre sí. No. Y tienen la autoridad de el Papa y obispos, Los obispos que son sucesores apostólicos. Así es. En conjunto, todo es de donde tenemos nuestros preceptos y leyes. Entonces todo un mundo, no es solamente un solo libro. No, es la diferencia. Ok, pero ya ahora que entendimos esta parte, en cuanto a la ciencia, por ejemplo, estuvo la noticia del Papa en el 2014, salió unas noticias y causó mucho impacto, como que muchas personas se sorprendieron de, wow, el Papa dice que acepta la evolución y el Big Bang y como que, wow, qué revolucionario, ¿no? Pero, ¿realmente fue algo revolucionario o esto es algo que la iglesia tiene mucho tiempo diciendo? Pues no debería de ser tan escandaloso, ¿no? Si el Papa lo dijo con tanta naturalidad es porque ya se viene creyendo o se viene siguiendo esa norma desde hace mucho tiempo. El punto aquí es, causó tanto impacto y salió hasta las noticias porque realmente a veces los mismos cristianos o católicos creemos que la iglesia dice tal cosa sobre tal tema y la verdad es que no es verdad. Entonces de ahí viene la frase, una frase muy bonita que dice que muchos odian lo que creen que cree la iglesia, sin embargo pocos odian lo que en verdad cree. Incluso uno de los participantes en esta teoría, de los primeros, fue un sacerdote católico, entonces era católico y científico. Lemaitre. Ajá, Lemaitre. es un nombre, un apellido Raro. pero Yo sí. ahí vemos, ¿no? O sea, hay sacerdotes que son científicos, entonces si las dos cosas estuvieran peleadas, Ajá. No no podrían ser. De acuerdo. Ok, pero hay sacerdotes católicos ahora científicos, o sea, de un tiempo para acá, pero hace unos siglos teníamos a la iglesia católica persiguiendo y llegando a matar incluso a grandes científicos. Sabemos como el caso de Galileo Galilei, en el que se le dio una condena de arresto domiciliario para toda su vida por poner una teoría que se oponía a sus creencias. Entonces, ¿qué se puede decir de estas inconsistencias? Pues sí, la Iglesia Católica persiguió a científicos, artistas, incluso a gente del pueblo. Está el caso de la Inquisición, famosísimo y argumentado en muchos lugares. Sin embargo, tenemos que entender que la Iglesia es humana, no mágicamente por ser perteneciente, sacerdote o lo que quieras de la Iglesia te vuelves perfecto.
La iglesia tiene un componente humano primordial, está compuesta por humanos, con todos nuestros defectos y virtudes. La iglesia en esa época estaba inmersa en una sociedad que venía saliendo del oscurantismo. Durante la época del oscurantismo hubo muchas tragedias, mucho sufrimiento, pero fue en toda la sociedad en conjunto, ¿no? Toda la población estaba dentro de esto. En el caso preciso de Galileo, vete para allá. Pues Galileo comenzó a cuestionar, él es el padre de la ciencia, con el método científico. Volvemos al punto de que estábamos apenas saliendo del oscurantismo, donde la máxima autoridad era la iglesia, entonces todo lo que decía la iglesia era ley y ahí es donde aún la Biblia se tomaba como norma de conducta y todo lo que decía la Biblia era verdad, era literal. Entonces no había ciencia que echara luz sobre eso. Parte de el creer que todo era literal era que lo tenían que defender. Y no solo la Iglesia Católica, los protestantes también, los calvinistas por ejemplo, persiguieron a Miguel Servet, que era anatomista, por estar incorporando ideas de los hebreos hacia la anatomía humana. Lo persiguieron y lo quemaron, ¿no? Entonces, no solo la iglesia tenía la Inquisición, incluso la condena que se le hizo a Galileo fue leve para su época, ¿no? Y bueno, en general, la idea del universo que encajaba con las escrituras era el modelo aristotélico, donde la Tierra estaba en el centro y todo giraba alrededor. Sí, la iglesia persiguió a muchos científicos, pero era la época. La iglesia se sigue moviendo en su época. Por ejemplo, ahorita, hace unos años, la iglesia avanzó, aceptó cosas que la ciencia comenzaba a explicar. Pidió perdón, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por los juicios hacia Galileo, aceptó que las ideas que tenían eran erróneas y se le levantó la condena a Galileo. Esto lo pueden ver como que, ¿y de qué le sirve a Galileo que le levanten la condena? Ya está muerto, ¿no? Pero es un punto histórico. El impacto que tiene pido perdón, le quitó la condena que se le impuso por medio de la iglesia, la reconciliación que se hace, es un punto de donde se demuestra humildad de parte de la iglesia, apertura. Incluso el Papa Francisco ahora pidió perdón recientemente a los pueblos indígenas por todas las atrocidades que se hicieron durante la evangelización del Nuevo Mundo, ¿no? Por eso la Iglesia Católica se me hace tan distinta a las denominaciones cristianas que creen tener la verdad. Nunca se ha sabido que pidan perdón por todo lo que ellos han hecho. En el caso concreto de los testigos de Jehová, ¿cuántas personas han muerto por las transfusiones, ¿no? ¿Cuándo van a aceptar que están mal? Y si lo van a aceptar, ¿pedirán perdón? La iglesia ha perseguido, pero acepta que se equivoca, pide perdón. Y eso. So, la violencia no está chido, pero no, la iglesia no era los únicos que estaban siendo violentos y en sí toda la sociedad de esa época pues no había llegado a la ciencia, es lo que entiendo, no había llegado a la ciencia. Galileo fue el padre de la ciencia, entonces tenían que defender sus verdades de ese entonces, de alguna manera. Qué bueno que como religión progresen, porque una religión que se queda atascada en ese tiempo está gacho. Pero bueno, se me ocurre preguntar, si no tomas la Biblia de forma literal, ¿no pierde sentido por completo la necesidad de Jesús como Salvador? Porque el pecado original fue a causa de Adán y Eva, el que comieran del fruto prohibido. Entonces, si nadie pecó al principio, ¿para qué necesitamos a Jesús para que nos salve de nuestros pecados? Si ya sabes, no hubo ese momento en el que entró el pecado al mundo. Si bien Adán y Eva pudieron no haber sido reales, pudieron ser solo una proyección de ideas judías sobre la introducción del pecado, la necesidad de un Salvador. Está en la Biblia de esa forma porque la esencia es la misma. O sea, el pecado original es Dios cumpliendo su palabra, su promesa, regalándonos todo, y el hombre desobedeciendo. Se reduce a eso.
se dice y se cree que tendremos toda la revelación de lo que pasó cuando venga la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿hubo un pecado original? Sí. Pero no sabemos cuál era. No, se sabe la esencia, desobediencia. La desobediencia es... Ok. Mi última pregunta es respecto a lo que mencionabas al principio de la Iglesia Católica y dijiste, hay muchas personas que odian lo que creen que la Iglesia cree, pero respecto a eso hay muchos católicos, o sea, la Iglesia tiene muchísimos miembros y muchos católicos, como los que me dejaron los comentarios en mi video, están mal informados acerca de su propia religión. Entonces, Sí. ¿a qué se debe y qué se puede hacer? Pues se debe a que cuando se descubre el nuevo mundo, hay una urgencia por evangelizar. Entonces se sacrificó calidad por cantidad. Entonces hay muchos católicos que son católicos por tradición, porque mi abuelito bautizó a mi papá y ahora yo soy bautizado, pero realmente que se bautizan y nunca leen la Biblia, mucho menos leen el catecismo de la Iglesia Católica, mucho menos se pueden a cuestionar nada. Entonces para ellos se convierte como otras denominaciones cristianas, donde lo que está en la Biblia tiene que ser literal, porque nunca se informan. La solución es infórmate, ¿no? Y no creer que sabes todo, porque sí se veían esos comentarios de no, nosotros no creemos eso, la Iglesia Católica cree que Adán y Eva son reales. ¿Es verdad? ¿Dónde lo leíste? ¿Quién te lo dijo? Y así hay un montón de cuestiones sobre los homosexuales, las personas que se suicidan, los niños que mueren sin bautizarse, Los ateos. sobre los ateos también, sobre si te puedes casar con un ateo o no. Incluso eso lo tuvimos que investigar, ¿no? Nosotros. Pero descubres que la iglesia es más incluyente de lo que creemos, ¿no? ¿Es algo más que te gustaría agregar? Solo que se informen. Si bien yo cuando tuve una crisis de fe me puse a investigar y fue donde aprendí más cosas y donde reafirmé que quería estar en la iglesia católica ya consciente. Pero también no tengo la verdad completa, ¿no? Pudo ser que yo estoy diciendo algo aquí que no es verdad, investíguenlo, pero no solo pongan, no, esto que dices está mal porque mi abuelita me dijo. O sea, las fuentes son importantes. Si estoy mal, cítenlo, pongan una fuente y podría aprender algo nuevo yo, ¿no? Y pues que puedes vivir una vida de amor a la ciencia, de investigación y una vida de fe, creer en Dios, no se contraponen nunca. Pues gracias, amor, por la entrevista. No, nada más quiero agregar que soy atea y obviamente no creo en la religión organizada, no creo en deidades ni nada y muy claramente muchos de ustedes piensan que ¿por qué me pongo a defender la Iglesia Católica, no? Si no tiene por qué importarme. Primero, soy una nerd, o sea, siempre me ha gustado investigar y leer y enterarme de cosas. Entonces, si me presentas un hecho que yo sé que es incorrecto, como el hecho de la Iglesia Católica no cree en la evolución, voy a sentirme inclinada a demostrarte que no tienes la razón. Por encima de eso está lo que había dicho antes. Creo que tener una religión no está mal, que creer en Dios no está mal. Yo no creo en Dios, yo soy atea, pero creo que si tú como individuo crees en Dios, eso está bien mientras no le hagas daño a nadie ni te hagas daño a ti. Y es mucho mejor si tu creencia en Dios no interfiere con que sepas las verdades básicas del universo que se comprenden a través de la ciencia moderna. Entonces, el hecho de que yo, como testigo de Jehová, creía muchas cosas de la Iglesia Católica que nos enseñaban que es Babilonia la Grande, que es como la peor religión y todo, y conociendo a Eric y leyendo de sus creencias, pude comprender que está lejos de ser como lo describen. Entonces, creo que la Iglesia Católica, algunas denominaciones cristianas protestantes y el hecho de ser deísta, por ejemplo, puedes simplemente creer en Dios pero no creer en las religiones, ese tipo de posturas
te permite no ser fundamentalista, no ser extremista, y puedes perfectamente encajar la creencia en el Dios que quieras creer y la ciencia, y eso es para mí como la mejor elección que podrías tomar. Esa es mi opinión. Entonces, bueno, yo con eso quiero concluir. Perfecto. Dale pues. ¿Quieres hablar de cómo es nuestra relación? ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo es nuestra relación de ateo católico? Si les digo que el único... Debatimos, pero no así en mala onda, o sea, debatimos pues, porque somos unos intelectuales nerds, pero el motivo más grande por el cual nos peleamos, Eric y yo... En su momento, ahorita No, ahorita. El motivo por el cual más nos peleamos, Eric y yo, es que yo amo la papaya y él la detesta. Creo que ahí sí Dios se equivocó cuando dijo, creó la papaya y dijo que era buena. No, es del diablo. Ese es como el único motivo por el cual nos peleamos. O sea, de verdad tenemos una muy bonita relación y nuestras creencias son diferentes, pero no tienen por qué meterse en nuestra religión, en nuestra relación. Pero las quesadillas no llevan queso, forzosamente. Muy breve. Ok. Pues yo voy a pagar esto. Como ven, el que seas creyente no es excusa para que seas ignorante de la ciencia. Eso es culpa tuya. Y recuerden, amiguitos, si van a profesar una religión, mínimo conózcanla. Vivan y amen su universo.